Entonces, mis queridos, comenzamos con nuestra clase número 26. Vamos a dar gracias a Dios. Vamos a orar para todo lo que vamos a conversar sobre el propósito eterno. Ya hemos avanzado a hartas clases y vamos a pedir al Señor sabiduría. Padre, te doy gracias por este tiempo, por este momento. Bendice cada uno de mis hermanos que les gusta aprender de su palabra. Señor, glorifícate y enséñanos todo lo que vamos a realizar y hacer. Queremos que a través de ella, Señor, vamos a entrar, vamos a compartir tus gratas enseñanzas. Por los méritos de Cristo Jesús oró. Amén y amén. Bueno, mis queridos, vamos a entrar de lleno a nuestro tema. Estamos hablando de los diseños, especialmente de la vestimenta, ya que tiene un aspecto profético. Hay un aspecto profético sobre el diseño. No es que Dios de alguna forma creó eso, sino tiene mucho simbolismo, mucho contenido profético. Cuando nosotros podemos analizar cada detalle de la vestimenta del sacerdote, del sumo sacerdote, incluso del levita. Entonces, todo eso, todo lo que vemos ahí, está relacionado con algo que vio Moisés, y de acuerdo a ese modelo que él vio, lo llevó, lo plasmó en la tierra. No tenemos antiguas evidencias de antes, más que de otras culturas, de que hayan tenido este tipo de vestimenta. Pero esto es algo crucial porque enfoca el propósito eterno de Dios, que es el tema que hemos estado tratando ya por muchas semanas, y donde esperamos que esto sea enriquecedor, donde ustedes puedan explorar este estudio. A mí me tocó mucho tiempo estudiarlo. Hay algunas cosas que la he obviado. He tratado de mostrar lo esencial, lo que les va a servir para estudios, para lo profético. Por ejemplo, a través de la vestimenta podemos aprender sobre los colores, sobre el ministerio de las danzas. Un sinnúmero de cosas podemos aprender a través de las vestimentas. A través de la vestimenta podemos entender colores, entender cosas hermosas de parte del Señor. Y a través de los símbolos proféticos que hay ahí, son una cantidad hermosa y enorme, ¿ya? Entonces, hoy vamos a ver las vestiduras. Hemos señalado que esas vestiduras que reflejan de alguna forma la vestimenta nuestra como hijo del Señor, lo que habló el apóstol Pablo cuando dice que debemos vestirnos con un nuevo hombre. Todo lo que es Adán, nosotros tenemos que desecharlo y tenemos que ahora asumir lo nuevo. Entonces, hemos hablado cómo es esa vestimenta, cómo consistió la vestimenta de Adán, cuál es la vestimenta en el Nuevo Testamento del aspecto espiritual, y ahora vamos a ver cómo conservar esos vestidos, ¿ya? Nosotros, de haber sido lavados por medio de la sangre de Cristo, a través de su muerte, nosotros indudablemente en el mundo espiritual, nosotros tenemos una nueva vestimenta. Del momento que nosotros ahora asumimos esa vestimenta, somos responsables de mantenerla limpia, pura. Y indudablemente el uso que tenemos todos los días se va manchando, se va salpicando.
Pero al salpicarse, nosotros tenemos que lavarlo. Entonces, nuestras vestimentas tenemos que siempre estarlas lavando. Y esto no es algo de cada 3 veces al día, cada 3 veces a la semana, sino que esto tenemos que lavarlo todos los días. Porque el humanismo, lo que escuchamos, lo que observamos, nuestra forma de ver la vida puede salpicar esa vestimenta, porque se mancha. Pero Jesucristo provisionó la forma de mantener estas vestimentas. Y para eso ya entramos de lleno y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 12. Libro de Mateo, capítulo 22, versículo 12, cuando dice, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Dice, más él enmudeció. O sea, nuestras labores espirituales, sea guerra espiritual, sea lo profético, sea la alabanza, sea el ministerio que nosotros desempeñemos, tenemos que estar vestidos adecuadamente. No podemos estar vestidos sin esa característica. Entonces aquí hay una fiesta, una boda, y alguien se infiltró, entró y no estaba en condiciones para poder asumir esa boda porque no tenía la ropa adecuada. Entonces aquí podemos ver la vestimenta es tan importante. Vamos a Apocalipsis, capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. En el versículo 15 dice, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, dice, guarda sus ropas, para que no anden desnudo y vean su vergüenza. Entonces aquí también nos habla cómo nosotros debemos mantener o estar preparados para ese tipo de ropa. En el mismo libro, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 4, dice, pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Entonces aquí tenemos una vez más las vestimentas que debían ellos andar. Vamos al 18, 19. Apocalipsis capítulo 18, versículo 19. Apocalipsis capítulo 3, versículo 18 y 19. Dice, por tanto yo te aconsejo, de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirios para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, y sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces está hablando ahí el carácter del Hijo de Dios, el carácter de un hombre de reino, con esas vestiduras. Y vamos ahora a Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 9, versículo 8. Dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte un ungüento sobre tu cabeza. Aquí podemos ver nuevamente la vestimenta y el olor que es agradable ante Dios. Otro texto, vamos a ir a Judas. Judas, en el verso 23, puede ser que Judas no tiene capítulo, solo es un libro. Judas 23 dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor,
aborreciendo aún las ropas contaminadas por su carne. Entonces, todos esos textos hablan de ropa. Santiago 1:27 dice: la religión pura sin mácula delante de Dios, el Padre es esta. Y aquí habla de las características de este ropaje: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, guardarse sin mancha del mundo. Entonces está hablando de servicio y está hablando también de santidad. Esa es la vestimenta que nosotros tenemos que mantener. Entonces Jesucristo nos exhorta que guardemos y cuidemos nuestra ropa de esas manchas. Y las manchas reflejan de alguna forma cuando ciertas situaciones atacan el carácter que nosotros tenemos que tener de Cristo. Ese carácter de Cristo en nosotros tiene que estar limpio. Limpio del pecado del mundo, limpio de las contaminaciones que nosotros podamos recibir, podamos observar. Entonces, las vestimentas espirituales para nosotros es el carácter de un hijo de Dios. En ese carácter debemos caminar. Ese carácter que nos hace diferente. Esa es la diferencia del común. Esa es la diferencia que a nosotros nos hace como hijos del Señor, que somos hijos especiales. Y la mancha y la arruga que menciona en los textos de Pablo corresponde a los defectos. ¿Se acuerda que yo prediqué sobre los 12 defectos? Que los sacerdotes podían participar de la comida en la mesa, pero no podían participar del oficio, de cumplir esas tareas. Entonces, ¿por qué? Porque tenían defecto. Lo mismo pasa a nosotros. Si nuestro carácter tiene defecto, no podemos asumir las tareas de ese propósito eterno de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra vida está manchada. Y está manchada que indudablemente eso no lo hemos podido confesar. Por ejemplo, ya hemos hablado de las manchas que pueden ocasionar nuestra vida cuando somos hijos de Dios, pero tenemos complejos. Somos hijos de Dios, pero somos negativos. Somos hijos de Dios, pero nos falta visión. Somos hijos de Dios, pero tenemos debilidad, que somos impulsivos. Somos hijos de Dios, pero tenemos debilidades con nuestra vida personal. Nos desfallecemos rápidamente. Nos desalentamos con mucha facilidad. Entonces, esas manchas nosotros tenemos que irlas reparando, limpiando. Por eso Cristo nos limpia nuestro vestido. Y la forma como debemos limpiarnos es con humildad y con arrepentimiento. Por eso Él dijo: si confesamos nuestra boca, Él es fiel y justo para limpiarnos de aquellas maldades, de aquellas cosas que han salpicado nuestro carácter y nuestra vida. Entonces, el Espíritu Santo ahora nos está ayudando para que nosotros no volvamos a caer en los mismos errores, en nuestras mismas debilidades, y fortalecer esa parte de ese carácter. Vamos a Judas 24. Dice: aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría. Entonces, Él no quiere que nosotros caigamos. Y si caemos es porque se salpicó nuestro vestido. Y rápidamente nosotros tenemos que limpiarnos. Ahora voy a ir a Efesios, capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 27. Dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Esa es la vestimenta que la iglesia debe tener. Entonces, por tanto, Cristo habla que la iglesia debe tener vestimentas gloriosas. Esas vestimentas gloriosas deben estar limpias. No debe estar contaminada, no debe estar manchada. Entonces, dijimos que la forma en el estudio anterior para lavarnos es mediante a la palabra de Dios. Mediante la palabra de Dios, porque la palabra nos redarguye. La palabra nos limpia. Y la palabra nos hace conservar nuestro vestido blanco. Entonces, ese es el punto importante, cómo debemos nosotros conservar nuestros vestidos. Entonces lo conservamos por la palabra, lo conservamos confesándolo y lo conservamos arrepintiéndonos de algunos defectos que puedan emerger en el día. Esa es la manera de mantener nuestras vestimentas espirituales. Entonces, ahora pongan como un segundo punto cuál es la relación entre el tabernáculo y las vestimentas. ¿Cuál es la relación del tabernáculo y las vestimentas? En Éxodo describe el diseño del tabernáculo de Moisés. En los capítulos 25 al capítulo 29, ustedes van a ver los detalles del tabernáculo, las vestimentas del sacerdote y cómo tenían que fabricarse, hacerse. Cómo debía consagrarse el tabernáculo. Entonces, una de las preguntas que debemos hacernos es: ¿por qué las Escrituras describen el sacerdocio y su vestido en medio de la discusión del diseño del tabernáculo? ¿Qué relación tiene para nosotros? La Biblia habla que hay un tabernáculo arriba. Jesucristo va a venir con una vestimenta también especial, que habla el libro de Hebreos, que lo hemos estado enseñando en las clases anteriores. Entonces, aquí hay un aspecto importante. El tabernáculo no tiene sentido sin un sacerdote. O sea, no puede existir tabernáculo sin un sacerdocio. Es un punto importante. Y los sacerdotes no pueden existir sin su vestimenta. Si no hay vestimentas, no existe el sacerdocio. Todo esto se relaciona proféticamente. Entonces, Éxodo capítulo 28, versículo 4, dice que las vestiduras que hará son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra, el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean, dice el texto, mis sacerdotes. Entonces, cuando hacemos una relación, escúcheme, esto es importante. Por eso, muchos de nosotros ignoramos la escritura en el Antiguo Testamento. Cuando Pedro dice: vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero lamentablemente la iglesia nunca analiza o estudia el sacerdocio. ¿Me entiende? Simplemente creen que porque el Antiguo Testamento tenía una forma de vestirse, eso como que ya no cuenta. Es verdad, de la perspectiva física no cuenta, pero los elementos espirituales siguen vigentes. ¿Me entienden? La simbología de la vestimenta, que eso
indudablemente toda la vestimenta es sombra, pero esa sombra tiene un significado que se revela en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento ya no es sombra, se manifiesta. Es como una persona va caminando, el sol le pega y esa persona se ve la sombra, pero aunque se mueve, aunque pareciera que tuviera vida, pero no es la persona, sino que es el reflejo. Pero cuando esa sombra deja ser sombra y se manifiesta en la naturaleza real, ya deja ser sombra y ahora eso tiene mucho más sentido. Entonces, cuando yo analizo el sacerdocio de una perspectiva espiritual, ya no estoy analizando la sombra. Estoy analizando lo que yo debo hacer en este tiempo, en mi función sacerdotal. Por eso los vestidos hacen el sacerdote un ministerio del tabernáculo. Por eso el tabernáculo tipifica la iglesia en forma corporativa. Ese es el punto importante. El tabernáculo tipifica la iglesia en forma corporativa. Y el sacerdocio tipifica al creyente individual. Entonces el tabernáculo es algo corporativo y el sacerdocio es algo individual. Entonces, para que la iglesia funcione apropiadamente, tiene que estar vestida con vestimentas espirituales. Si no tenemos las vestimentas espirituales, por eso muchos de nosotros vamos a ser más religiosos, pero no vamos a operar como Dios quiere a través del mundo. Por eso la iglesia será construida y utilizada por Dios y deberá tener el vestido de Cristo. En otras palabras, el carácter de Cristo de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no andamos según los sentidos, sino que ahora tenemos la mente de Cristo. Y en función a esa mente de Cristo es donde traemos nosotros lo sobrenatural. Eso nos hace diferente. Y es por eso que eso trae cambios rotundos. Por eso la administración del Antiguo Testamento para el tabernáculo tenía tres comportamientos, tres separaciones. Había el primero, el patio exterior. Eso es importante que usted lo anote. Porque en el patio exterior estaba el altar de bronce y el lavatorio. Eso tiene un aspecto profético. Estaba el altar de bronce y el lavatorio. En el lugar santo estaba el candelabro de oro, la mesa con los panes de la proposición y el altar de oro para el incienso. Eso era el lugar santo. Tenía el candelabro de oro, tenía la mesa de los panes de propiciación, tenía el altar de oro para el incienso. Y en el lugar santísimo es ahí donde contenía la alianza. Ese era el lugar más santo porque ahí estaba el arca del pacto. Por eso había un patio exterior, había un patio menor. Esos patios que vemos, las tres separaciones, son compartimientos del tabernáculo. ¿Me entiende? Hay hermanos que han tenido tremendas revelaciones de Dios que le ha permitido cruzar el umbral
han podido llegar al cielo. Dios en su misericordia lo ha podido ver, a tener esas lindas experiencias. Y ellos han podido ver el tabernáculo que está en los cielos. Y esos tabernáculos reflejan cómo están ministrando los ángeles, cómo ministra el Espíritu Santo y cómo ministra Cristo. Eso es algo, son experiencias sobrenaturales. Y eso todavía hoy tiene una relación para nosotros. Por eso aquí vemos en el tabernáculo 3 tipos de personas. En el tabernáculo. ¿Qué dijimos que representaba el tabernáculo? ¿Se acuerdan? El tabernáculo representa la iglesia corporativamente. Eso representa. Y el sacerdocio representa nuestra forma individual. Entonces, en el tabernáculo hay 3 tipos de personas. Está el levita, está el sacerdote ordinario y el sumo sacerdote. El levita solamente trabaja en el patio exterior. El levita. Los sacerdotes ordinarios, sacerdotes comunes, como los hijos de Aarón, administraban el lugar santo. Y el sumo sacerdote, que entraba una vez al año para el día del Yom Kippur, el día del perdón, para ofrecer sacrificio por el pecado del pueblo. Entonces, él se transformaba en un ente especial. Esa tarea la hace Cristo. Entonces, cuando nosotros oramos, fíjese, esto es la oración intercesora. Cuando nosotros oramos, hay muchos que están actuando como levitas. Cuando Dios no quiere que actúes como un levita, Dios quiere que actúes como un sumo sacerdote. Y hay muchos que oran en forma como sacerdote, en forma ordinaria, cuando tampoco Dios quiere eso. Porque tú tienes que interceder, ponerte la brecha. Es por eso cuando no hay revelación, dice el texto, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y es por eso que cuando nosotros no lloramos, por ejemplo, el sacerdote, el sumo sacerdote, porque miren hermano, cuando uno estudia esto, y como diríamos en chileno aquí, se va a la volada, uno llora porque el sumo sacerdote oraba y cantaba. Cantaba al sumo sacerdote y pedía al Señor que perdonara al pueblo. Y cuando él oraba, levantaba las manos y oraba y recitaba ciertos textos y recitaba la Shema, oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, y cantaba, la presencia de Dios llegaba. Y en ese momento el paño rojo que representaba el pecado, milagrosamente cambiaba esa lana roja en algo blanco. Milagrosamente. Y el pueblo decía, porque la misericordia de Dios es para siempre. Y todos cantaban y adoraban a Dios y levantaban las manos. Todo el pueblo decía, la misericordia de Dios es para siempre. Entonces la presencia de Dios bajaba, el Espíritu Santo bajaba porque había aceptado el perdón de la nación.
Entonces nosotros actuamos de la misma manera para el perdón de nuestras naciones. Nosotros pedimos por nuestras naciones, pero ese es nuestro papel ahora como sumo sacerdote. Por eso el texto dice, y estos son elementos proféticos, por eso la legalidad en el mundo espiritual es tan vital en conocer las escrituras, porque esto es por legalidad. Esto es como ir a los tribunales y usted tiene que recuperar sus cosas, pero tiene que usar la ley, los casos. Tenemos un abogado, pero tenemos un fiscal satánico y que está en contra que yo pueda recibir los beneficios de Dios. Por eso yo tengo que ir rápidamente. Por eso la viuda, estoy metiendo muchas cosas ahora. La viuda dice que no iba a reclamarle la injusticia al que estaba causándole un problema. ¿A quién iba? A un juez. Y le dijo al juez, hazme justicia por mi adversario. Esa palabra adversario es Satán. ¿Se fija? Es Satán. Satán legalmente impide que muchas cosas nosotros no podamos ser provistos, no haya justicia, no veamos puertas. Y eso con legalidad espiritual, nosotros soltamos esa promesa y esa promesa se adecua a través de la legalidad espiritual. Pero cuando nosotros no podemos recuperar aquellas cosas, es ahí donde nosotros nos falta Biblia. ¿Por qué nos falta Biblia? Porque nuestra vestimenta ha estado manchada. ¿Y de qué ha estado manchada? Del sistema del mundo, de las cosas contaminadas, de las cosas que he visto, escuchadas. Y la palabra a mí no me ha lavado, no me ha limpiado. Y como no me ha limpiado, yo voy ante Dios, pero me siento ahora inconscientemente indigno. No sé por qué. Y ahí es donde yo tengo que autoanalizarme. Me he puesto más lógico. He razonado más. He estado metido más en problemas. He estado metido más en lógica. Y cuando Dios quiere que yo use la palabra. Entonces en ese momento yo no puedo interceder por la nación. Mire, esto es importante. ¿Cómo yo puedo interceder una oración por mi nación cuando yo tengo conflicto con 1 kilo de pan? ¿Me explico? ¿Cómo yo puedo interceder por una nación cuando yo tengo un problema que estoy metido? ¿Cómo voy a pagar la luz y el agua? Si estoy angustiado, estoy triste y esa tarde yo voy a ir a orar por mi nación, pero estoy pensando que me van a cortar la luz y el agua, es ustedes ante Dios. Eso tiene sentido desde la perspectiva espiritual relacionado con la fe. No, porque yo no tengo paz en mi corazón. Entonces, mi vestido está manchado porque me falta fe. Distinto al caso que estoy tan seguro y que creo que Dios supla mi necesidad. Me ha aferrado a la promesa de Dios. Y ahora yo voy a orar, a interceder por nuestra nación. ¿Me explico? Entonces es tan importante cómo yo voy a entrar para que Dios manifieste su promesa. Por eso nosotros somos llamados a interceder por el perdón. Vamos a ver cosas interesantes con respecto a estos 3 tipos de personas. Ya sabemos que el levita no podía entrar en el lugar santísimo. No podía entrar en el lugar santo. El sacerdote entraba en el lugar santo, pero no podía entrar en el lugar santísimo. Pero el sumo sacerdote sí. Y lo maravilloso es esto, que todos nosotros, los que somos sus hijos, ahora tenemos acceso a entrar a ese lugar con la promesa de Dios que dice, entrar confiadamente al trono de su gracia. Por eso, hermano, hoy tenemos mucho más milagros que antes. Tenemos mucho más respuestas que antes. Somos reino de sacerdotes. Somos un reinado de reyes. Y es por eso que tenemos que tener claro, desde la perspectiva legal, estos aspectos importantes de las Escrituras.
cada uno entendiendo su llamado y su misión y su rol profético. Vamos a ver el punto 3 y póngalo como nota importante. La unión con Cristo, nuestro sumo sacerdote. La unión con Cristo, nuestro sumo sacerdote. Los levitas, en las escrituras del libro de Éxodo, eso para que lo tengan claro, no nos dice nada con respecto a cómo eran sus vestimentas. Es solo especulaciones. No hay ningún texto que nos hable qué color usaban. Solo son especulaciones. Entonces, aquí podemos ver que Dios no ordenó un vestimenta especial ¿para qué? Para los levitas. Porque estaban en la etapa de transición. Pero sin embargo, en el sacerdote es distinto el caso. En el sacerdote habían 4 tipos de vestimenta. En el levita no había ninguno, no lo sabemos. Pero en el sacerdote ordinario habían 4. Y en el sumo sacerdote había 9 vestimentas. ¿Cuántos frutos del Espíritu hay? 9. Eso. ¿Se fija? Entonces, el sumo sacerdote tipifica a Cristo. Vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Por eso que Cristo es el sumo sacerdote. Veamos en este mismo libro, Hebreos 4:14. Libro de Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión. Entonces, aquí es importante el carácter de retener la fe, de retener la promesa. Por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo que se aplica a todos nosotros. En otras palabras, nosotros nos ponemos la vestimenta de Cristo, porque somos su imagen. Nosotros tenemos la imagen de Jesucristo. Vamos a anotar este texto, Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros ahora reflejamos ¿qué? La imagen de Cristo. ¿Y cuál es la imagen de Cristo? Que Él es el sumo sacerdote. Somos sumo sacerdote. Entonces, cuando yo me paro en la tierra a interceder por mi nación, a interceder por la ciudad, a interceder por los pecados, yo represento a Cristo. El Padre me ve a través de Cristo. Establezco el reino a través de Cristo. Él me ve como a Cristo. Pero ojo, que mis vestimentas no estén ¿qué? Manchadas
ni arrugadas, que no tenga defecto. Eso es importante. Romanos 13:14 dice, sino vestíos del Señor Jesucristo, no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne. Entonces, todo lo que entra por los ojos, lo que escucho, lo que hablo, lo que toco, lo que palpo, lo que analizo, eso puede ser del mundo de la naturaleza, del mundo a Satán, del mundo de los babilónicos, del mundo de los griegos. Esas cosas no tengo que yo vestirme de aquellas cosas. Por eso Cristo es el sumo sacerdote. Por eso el sumo sacerdote que estaba con vestimentas especiales. ¿Cuántas vestimentas tenía el sumo sacerdote? 9. Bien. ¿Cuánto tenía el sacerdote? 4. ¿Cuántos Leví? Por lo menos Leví tenía una muda de ropa. No sabemos qué colores, pero no andaba desnudo. Eso sí, le damos por seguro que no andaba desnudo. Entonces, esos son aspectos proféticos que es importante analizarlos. ¿Se fijan? Entonces, el sumo sacerdote era el único que tenía poder para entrar. Yo le enseñé, y con estudios del quinto, por ahí, que el sumo sacerdote tenía que agacharse, echar de rodillas y botado para pasar al otro lado. Voy a poner ejemplo. La cortina no tenía separación, era una sola pieza. Era muy pesada. No había algo que lo separara, sino que el sumo sacerdote tenía que agacharse, pasar humillado, con todas esas vestimentas, arrastrado, para poderlo entrar al lugar santísimo. Nunca podía entrar de pie. Eso es un aspecto profético. Nosotros nunca podremos entrar al lugar santísimo soberbio. Nunca podremos entrar al lugar santísimo orgulloso. Tenemos que ir quebrantados. Tenemos que ir humillados. Y si hay algo que está ofendiendo, automáticamente el Espíritu Santo en ese momento va a decir, hijo, peleaste con tu esposa, hijo, discutiste con tus hijos. Resolvamos eso primero antes de que interceder. El Espíritu que escudriña, redarguye. Lo expresamos, nos lavamos, nos limpiamos. ¿Se fija? Y de ahí cuando ya nos lavamos, nos limpiamos, entramos y procedemos a la etapa de la intercesión. Por eso Cristo, todo lo que se diseñó es para que nosotros glorifiquemos a Cristo y tengamos también esa relación que Cristo tuvo con el Padre. Nosotros estamos diseñados. Por eso nosotros somos precederos de Cristo. Vamos a la Escritura, mis queridos. Vamos a la Escritura, Hebreos 6:20. Dice así, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Esa es la orden, según la orden de Melquisedec. Voy a Hebreos 10:19. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, mire, por la sangre de Jesucristo. ¿Se fija? Eso tiene que subrayarlo. ¿Va conmigo? Dice, así que hermano, ¿está conmigo en el texto? Dice, así que hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. O sea, gracias a la sangre de Cristo, yo entro en el lugar santísimo.
Eso es lo maravilloso. Entonces, la evidencia escritural está en Hebreos, ¿cuánto? 10:19. Esa es la evidencia. El único que tenía poder para entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote, y el que entraba en el lugar tenía que estar sin mancha ni ninguna arruga, si no moría instantáneamente. Jesucristo murió por nosotros. Y ahora, como somos nosotros, somos sacerdotes, Él tiene una validez mayor. ¿Y por qué es mayor? Porque es mayor que Aarón, porque Él pertenece a la orden de Melquisedec. Y nosotros asumimos también esa responsabilidad. Por eso esas puertas se nos abren. Ahora esas puertas no están restringidas. Ahora nosotros entramos con Cristo y estamos con Él. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces ahora nosotros cumplimos también ese papel. Somos el camino para otro. Somos la verdad para otro. Somos la vida para otro. ¿Me explico? Entonces es tan importante nuestro papel de hablar a personas que están sin esperanza, que están perdidos y que necesitan vida, que necesitan ser rescatados, que necesitan ser perdonados. Todos nosotros estamos unidos en Cristo, en su resurrección. Ahora, en su resurrección nosotros compartimos su cuerpo. Estamos vestidos como el sumo sacerdote, esto indudablemente en el mundo espiritual. Y tenemos esto hermoso, que ahora tenemos comunión directa con el Padre a través de Jesucristo. Por eso ahora esa belleza que tenía el sumo sacerdote, esa riqueza que tenía el sumo sacerdote, nosotros también la tenemos. ¿Y por qué? Porque nosotros somos la esposa, somos la novia de Cristo. Entonces Cristo, indudablemente la iglesia son algo inseparable, así como el tabernáculo con el sacerdote es inseparable, así como el sacerdote con la ropa era inseparable. ¿Vamos bien, mi querido? ¿Vamos bien? ¿Se está entendiendo? Vamos a ver, ahora pongan este punto, otro punto, los vestidos del sumo sacerdote. Todo esto está relacionado con el propósito eterno. ¿Cuál era el propósito de los vestidos del sumo sacerdote? Los vestidos del sumo sacerdote manifestaban tres cosas: santidad, gloria y belleza. Santidad, gloria y belleza. Es el mismo centro del carácter de Jesucristo. Por eso el Padre busca a la novia con esas tres características y que va a estar vestida en santidad, en gloria y en belleza. La iglesia tiene que reflejar esas tres características: la santidad, la gloria y su hermosura. Voy a Efesios 5. Efesios capítulo 5, verso 27.
Efesios 5:27. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces la iglesia tiene que tener santidad, debe que tener gloria y hermosura. Entonces hemos estado señalando que sin mancha, que nada puede salpicar nuestras vestimentas, que no podemos tener ciertas cosas arrugas para cumplir el propósito eterno de Dios. El propósito eterno de Dios. No puede haber cosas humanas en nuestra vida, no pueden haber cosas naturales. Por eso cada día nosotros nos metemos en la oración, nos metemos en las escrituras y vamos perdiendo nuestra humanidad. Poco a poco nos vamos desintoxicándonos del mundo y vamos compenetrándonos al reino. Pensamos como reino, actuamos como ciudadanos del reino, aplicamos los principios del reino, establecemos la doctrina del reino. Eso establecemos a la luz de la palabra. Por eso los vestidos del sumo sacerdote, mire que esto es interesante. Los vestidos del sumo sacerdote reflejan la preparación nupcial de la iglesia. Los vestidos del sumo sacerdote reflejan la preparación nupcial de la iglesia. Eso habla el carácter de Jesucristo. Él nos provee todo. Estamos en la vestimenta del sumo sacerdote. Hay un misterio hermoso que vamos a llegar ahí, de la vestimenta del sumo sacerdote. Vamos a ver algunos pasajes que hablan del carácter de Cristo, cuál tenemos que hacer lo propio. Vamos al libro de los Salmos, por favor. Anoten estos textos. Salmo 132. Verso 9. Dice, tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. El versículo 16 del mismo capítulo dice, asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. Tenemos Salmo 132, el 9 y el 16. Y en el libro de Job 29:14. Me vestía de justicia, ella me cubriría como manto de diadema en mi rectitud. Esa es la vestimenta del sumo sacerdote. Tiene justicia, tiene rectitud. Salmo 45. Salmo 45, versículos 13 y 14. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella. Compañeras suyas serán atraídas a ti. Entonces, esto lo hacemos propio en estos textos. Entonces, estos son aspectos importantes. Las vestimentas del sumo sacerdote está hecho con el mejor sastre. Tiene el mejor sastre y el mejor material. Son dos aspectos importantes del sumo sacerdote. Las vestimentas del sumo sacerdote estaba hecho con el mejor sastre y el mejor material.
Y Dios escogió la persona en particular para que llevara a cabo esa confección de esos vestidos. Entonces la pregunta, ¿quién diseñó el vestido? Moisés, Aarón, fue Dios. Entonces Dios los diseña, Él lo diseñó y hubo un hombre que lo confeccionó. Éxodo. Vamos al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 31. Versículo 6 y 10. Dice, he aquí yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. He puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que haga todo lo que te he mandado. Dice el texto, el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la propiciatorio que está sobre ella, y todo lo utensilio del tabernáculo. La mesa, sus utensilios, el candelero limpio, todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente de su base. Verso 10. Los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, las vestiduras de los hijos que ejercen el sacerdocio. Verso 11. El aceite de la unción, el incienso aromático para el santuario, harás conforme todo lo que te he mandado. Y el 34, 35, dice, has puesto en su corazón al que pueda enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y lo ha llenado de sabiduría de corazón para que haga toda obra de arte, de invención, de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, lino fino, en telar, para que haga toda labor e invente, dice el texto, todo diseño. Por eso aquí Dios dio el diseño, pero escogió el mejor sastre. Y ese mejor sastre tenía que ser lleno del Espíritu Santo. Era un excelente artesano. Era lleno de la sabiduría del Espíritu. Por eso Aholiab o Aholiab es un tipo del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo, el que graba, el que borda, es el Espíritu Santo. Es el carácter de Cristo, que por medio del cuchillo, por medio de la cruz, nos va dando los diseños de Él. El Espíritu Santo va poniendo nuestros diseños, va abordando nuestra vida. ¿Se fija? Él va haciendo sus puntos en nosotros. Va poniendo cada cosa. Supongamos que, voy a poner un ejemplo, si su cuerpo fuera una tela, cuando él pone la aguja y va poniendo un bordado, ¿le doldría? Bueno, cada cosa que el Espíritu Santo va perfeccionando en nuestra vida, nos va doliendo un poquito, más que un poquito, porque va creando no la imagen nuestra, es su imagen. ¿Cuántos dicen amén o ayayay? No obstante, el resultado es penoso en el bordado, porque el grabado produce indudablemente dolor, pero emerge algo bello en nosotros, con gloriosas vestimentas, el carácter de Jesucristo. ¿No es hermoso ver hombres y mujeres de Dios cuando manifiestan sus dones?
¿No es hermoso ver personas que no fueron nada y de repente los vemos cómo se expresan, cómo hablan de Dios con tanta sabiduría? ¿No es hermoso ver los dones proféticos manifestados? Pero todas esas personas que manifiestan esos dones hermosos, el Espíritu Santo tiene que le ha puesto el bordado, ¿no es cierto? Haber grabado, haber estampado, porque la profecía no habla de sí mismo. La profecía habla de Cristo. Hablamos de Dios. Nos conecta con su propósito. Por eso el objetivo del Espíritu Santo es describir las vestimentas que nosotros debemos tener para transmitir lo que el Padre quiere hacer en esta humanidad. Por eso el traje del sumo sacerdote es hermoso porque tiene cosas finas, lino fino. Ustedes se han preguntado por qué el sumo sacerdote no usaba lana, sino lino fino. Y la respuesta es simple. Porque la lana transpira, el lino fino no. Y significa eso que no es humanidad, porque el sudar es humano. Por eso evitaba todo lo humano de Dios, aún en la ropa. Por eso tenía oro puro, piedras preciosas, tenía lleno de habilidades. Los vestidos eran impresionantes. Por eso en lo físico era impresionante, era espléndido y magnífico. Tres cosas tenía. Impresiona, hay algo espléndido y magnífico. En nuestros dones espirituales tiene que haber esas tres cosas. Como hijos de Dios tiene que haber esas tres cosas. Ese hijo con propósito eterno. Debe ser espléndido, debe ser impresionante y debe magnificar al Padre. Por eso toda esa sombra de esa belleza refleja a Jesucristo. Por eso el tabernáculo era construido del mismo material, el vestido. Mire, había una piedra aquí, el Turín y el Urim. Y cuando hablaba, porque ellos no tenían voz profética como la que conocen ustedes. Fíjese que cuando hablaba y alguien le iba a consultar por decir, Señor, ¿va a ser bueno o malo los 6 meses que viene? Entonces, por un lado, aparecía la luz y por el otro lado aparecía como un conocimiento. Cuando era luz, sobrenaturalmente se iluminaba esas luces, esa piedra, y las 6 piedras del pectoral del sumo sacerdote. Se iluminaban esas piedras. Dígame que no era impresionante eso. Es como que ustedes tengan un anillo y cuando ustedes están súper bien, las mujeres están súper iluminadas, llenas del poder de Dios, de repente ya brilla ese anillo. ¿No impresiona? ¿No impresiona? En estos hombres de Dios era impresionante. Por eso el tabernáculo estaba construido del mismo material del vestido del sumo sacerdote. Es un aspecto profético. Por eso nuevamente sugiere que la iglesia está determinada a compartir el mismo carácter de Jesucristo. Nosotros reflejamos el mismo carácter de Jesucristo. Voy terminando, mis queridos. Que Dios nos dé entendimiento para comprender lo profético y lo hermoso del vestido del Señor. Que aunque esas cosas son físicas, pero en el mundo espiritual se perfecciona. ¿Saben ustedes que
han habido ocasiones de hermanos que han orado y es tanto la abnegación personal que sus cuerpos se iluminan. Ha llegado un avivamiento en Gales. Si ustedes pueden leer biografías de los avivamientos de Gales, de este hermano de apellido Robert, fíjese que las casas de las ancianas se iluminaban porque estaban vestidas de una manera espiritualmente y todos creían que en esa casa había fuego y era la iluminación del Señor portando para ese gran avivamiento que hubo en Gales. Si ustedes ven, cuando hubo la transfiguración de Jesucristo, dice que se iluminó los cuerpos que estaba allí, que estaba Elías, Moisés y Cristo. Se iluminaron. Que incluso Pedro dijo, vamos a hacer 3 enramadas. 3, porque había una fiesta judía ahí, la fiesta del tabernáculo. Y él vio cómo se manifestó la gloria. Eso es algo profético. Que Dios nos dé sabiduría para buscar esas vestimentas espirituales. Y que nosotros mismos cada noche podamos limpiar nuestros vestidos espirituales. Por lo que hablamos, por lo que expresamos, por los dichos, por lo que vimos, cómo estamos mirando la vida, en qué punto estoy pegado. Amén. ¿Hay alguna pregunta que ustedes quieran hacerme con respecto a esto? ¿Sí? ¿Alguien puede abrir los micrófonos ahora? ¿Pastor? Sí. Es que lo que pasa es que cuando usted estaba hablando delante de la vestidura, se me vino la palabra que está en 2 de Crónicas 20, que habla de primero los levitas, y luego dice que cuando ellos se levantaron al otro día para ir bueno, el Señor le había dicho que tenían que ellos solamente estar quietos porque Dios iba a pelear por ellos. Pero ahí habla de unas vestiduras, habla primero de levitas y después más abajo habla de unos vestidos de ornamentos sagrados. A ver, ¿dónde está? ¿En qué versículo? En el Segunda Crónica 2, Segunda Crónica 20, ¿ya? Verso 20, verso 19 habla de los levitas. ¿Ya? Y después el 21 dice que se les puso ornamentos, vestidos de ornamentos sagrados. Y tenían que estar cantando ellos. Entonces, yo no sé si en ese momento hay como un cambio y en realidad es gente que ponen sacerdotes o los mismos levitas con ornamentos sagrados. ¿Y qué significaría eso? Eso significaría que eso, porque aquí hay una crisis ya de sacerdote. Y esos levitas, ahora ellos tienen la autorización de pasar a la segunda etapa, a la etapa de sacerdote. Y por eso se toman los ornamentos, las vestimentas sagradas. Porque acuérdate que las vestimentas sagradas, como hemos dicho, estaban solamente para los sacerdotes. Ellos cumplían la primera etapa del patio, donde estaba el atrio. Pero como ellos ya estaban ministrando, ellos pasaron ya más adentro al lugar santísimo. ¿Ven ellos ahí? ¿Perdón? Es como una transición. Claro, es una transición, justamente. justamente. Lo que decía usted de levita a sacerdote. A sacerdote, justamente. Ya. Justamente. Sí, es un cambio. Y mira lo que trae. Un tremendo cambio. ¿Se fija? Se mueve hasta lo profético. Se abren los portales. Eso hace el sacerdote. Abre portales. Gracias, Romina. ¿Alguien más? Espero que... Sí, hermano Rafael. Pueden abrirle el micrófono al hermano Rafael. Hay una parte que yo leí
donde al sumo sacerdote lo amarraban, ¿no? Porque como el sacerdote no podía entrar al lugar santísimo, lo amarraban, porque si moría el sumo sacerdote lo podían sacar con esta Con esta amarra. Ajá. Ahora, ¿en qué época fue eso más o menos? En el Yom Kippur. Porque hasta el momento... En el Yom Kippur, en el día del perdón. En el Yom Kippur. Pero entonces era al sumo sacerdote, ¿no? Al sumo sacerdote. ¿Y por qué él moría? Porque acuérdense que hemos estudiado, y estos textos nos van a dar el argumento de que no tenía que tener manchas ni arrugas. Entonces, si el sumo sacerdote tenía una mancha y una arruga, automáticamente moría. Por eso, si ustedes leen Mateo capítulo 5, verso 48, a ver, veámoslo, me parece, no, quiero estar seguro. 5:48, a ver si es así. 5:48. Así, sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos perfecto. Esa es la perfección que tenían que tener los sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes. Exactamente. Porque no tenía que haber mancha. Acuérdense que hablamos de los 12 defectos que hizo una prédica. Sí. Para ir avanzando rápido. Hizo una prédica de los 12 defectos. Entonces, si había un defecto de visión, de mano, de los genitales, del pelo, una mancha en el cuerpo, en la cara, etc., él no tenía acceso para entrar al lugar santísimo. Totalmente. Podía participar de la comida de los sacerdotes, pero no calificaba para el propósito eterno. Claro. Y me imagino también que los sacerdotes con el tiempo iban calificando. Exactamente. Para optar a sumo sacerdote. Exacto. ¿Ves? ¿Hay alguien más que tiene alguna pregunta? Muy bien, mis queridos. Espero que realmente esto sea enriquecedor para ustedes. Estudien. La idea es que yo les estoy dando las herramientas para que todos los que ustedes tienen dones espirituales, proféticos, como Romina, como Paula tiene un sueño profético que está en su espíritu, estas van a ser herramientas donde ustedes pueden interceder, apelar. Ustedes mismos, mi hermano Rafael, Rosmira, que tienen estos aspectos proféticos. Estas son las formas donde ustedes necesitan tener estas herramientas espirituales. Si yo tuviera una escuela profeta, y ustedes quieren entrar en la etapa vidente, profeta y de alto nivel, yo les obligaría a hacer este estudio para que ustedes puedan ver la importancia, cómo yo debo ejercer mi don. Porque mi don refleja Cristo, más de Cristo y menos de mí. Correcto. La gloria se la debe llevar ¿quién? Cristo, no nosotros. Y hoy por la ignorancia, por falta de conocimiento, las personas se llevan esa gloria ellos mismos. Y es por eso que los ministerios se truncan y quedan limitados, porque hay más humanos que más de Cristo. Amén. Amén. Sí, mi querido Nicolás. Pastor, consulta sobre, los sumos sacerdotes que estaban en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Los que tal vez muchas veces atacaron a Jesús o a los discípulos, ellos se regían bajo a las leyes del Antiguo Testamento. Claro, pero ya tenían una falla, porque acuérdense que ya Nabucodonosor destruyó toda la estructura. Le destruyó todo el sistema del sumo sacerdote. Ya no tenía legalidad. Y es por eso, ¿por qué no tiene ya legalidad? Porque fíjate que ya desde el tiempo de la guerra de los Macabeos, estamos hablando de Malaquías hasta Mateo, son 400 años, ellos tratan de cerrar los templos y el templo se le abre.
ellos quieren orar para que el paño se ponga blanco, nunca se les volvió blanco. Entonces, por eso Cristo ahora, cuando Él muere, esa parte de la cortina que tenía que echar humillado se abre desde arriba hacia abajo. Ellos pierden la legalidad totalmente. O sea, ellos venían siguiendo un sacerdocio desvirtuado. Desvirtuado, totalmente desvirtuado. Por eso la palabra Hashem es algo totalmente samaritano, ni siquiera es hebreo. ¿Respondo a tu pregunta, mi querido? Bien. Pastor, Sí, mi querida Rosmina. cuando usted está hablando del Espíritu Santo nos bordea, que habló de el mejor sastre, entonces hace más o menos yo empecé a coser, adquirí una máquina de coser. Y en aquel tiempo le pregunté al Señor porque todas las condiciones se dieron para yo hacer eso. Y yo recuerdo que, bueno, que yo cuando tenía como 18 años, yo cosía, hacía mis trajes, mi ropa. Pero después de eso, más nunca. Entonces, en este tiempo, obtuve esa máquina de coser y le preguntaba al Señor, o sea, esto viene de ti porque todas las condiciones se dieron, el dinero, todo se dio como... Pero cuando me sentaba a coser, bueno, yo decía, oye, tengo tiempo que no agarraba la máquina, pero, o sea, tenía el conocimiento, pero no tenía la habilidad en este tiempo. Entonces empecé a hacer las tapabocas, las mascarillas, y el día que hice una sola, en un día. Pero entonces después... fui pidiéndole al Espíritu Santo que me diera la habilidad. Entonces ya en el día hago 20 mascarillas. Entonces, claro, calculando qué tiempo me podía tardar para cuando llegara el momento de que pidieran muchas mascarillas, yo pudiera hacerlas. Pero siempre le preguntaba al Espíritu Santo esa parte, porque máquina de coser, que en qué me quiere él... ¿De qué manera Él me estaba a mí ministrando esto? Y ahorita cuando te estaba hablando del Espíritu Santo que nos bordea, que Él es el mejor sastre y todo eso, entonces dije, bueno, esta es la respuesta a eso, pues a esto que estoy haciendo. Y fíjense que la primera vez me mandaron a hacer 10 mascarillas. Y yo le decía al Señor, bueno, a mí me gustaría regalar mascarillas, pero las condiciones no las tengo. Y resulta que vino una empresa, como son mascarillas corporativas, lo que se está vendiendo, y esa empresa pidió 50 mascarillas. Y resulta ser que después piden 50 más, y las mascarillas eran para regalarlas. Entonces hoy en día, él manda hacer 50, 100, y las regalan. Mira. Las regalan, porque en realidad no, el hombre le hace publicidad a su trabajo, ¿no? A su empresa. Pero la marca corporativa. Lo que yo quería hacer era regalar. Y resulta que a través de esa empresa, estas mascarillas las regalan. Entonces yo estos días salí y vi a unas personas que portaban la mascarilla y esa mascarilla la hice yo. Y me daba risa, ¿no? Porque yo decía, oye, a estas alturas, bueno, y casualmente, bueno, ha ido como que creciendo, evolucionando en eso, pues ha ido creciendo en eso. Maravilloso. Y bueno, la respuesta a lo que dice, pues, con este estudio, de que tenemos el mejor sastre que nos está bordeando, y de esa manera me ha ido perfeccionando, porque cada vez que veo un detalle que no me agrada o no le agrada al Señor, tengo que desbaratar la mascarilla. Si no quiero perder el diseño, tengo que volverlo a hacer, y en eso, bueno, me está manejando. Y entonces a veces me quedo en la madrugada y yo decía al Señor, así como me quedo haciendo esto, porque hay una responsabilidad y tengo que cumplir en un tiempo, yo me imagino que en ese mismo momento, en esas horas de la madrugada, bueno, yo hablo con el Señor, ahí canto,
bueno, el Señor me ministra de esa manera, pues. Y hoy, con este estudio me dio la respuesta Gracias a a Dios. ese trabajo. Qué maravilloso, mi querida. Gracias a Dios por eso. Por eso, mi querido, ustedes van a aprender. Estos son tiempos altamente de lo sobrenatural. Pero para actuar en lo sobrenatural tenemos que calificar. Esto nos ayude a nosotros a buscar más de su presencia en este día. Vamos a terminar nuestra clase orando. Padre, doy gracias por este día maravilloso que tú nos has dado. Bendice a todos mis hermanos, mis hermanas, a que sus dones crezcan, el ministerio crezca. Señor, dice tu palabra, que las coyunturas entre sí se ayudan mutuamente para edificar al cuerpo de Cristo. Gracias por este día, por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén.